Cuenta la leyenda que, en el folclore de Indonesia, existe un espíritu demoníaco de una crueldad indescriptible. Si tienes la mala suerte de que ponga sus ojos en ti, no tendrás escapatoria, y te esperará una muerte espantosa. Hoy, acompáñenme, su narradora Long, a descubrir la película de terror basada en esta misma leyenda, titulada Sumara. La historia comienza cuando un grupo de niños ve a la hija del jefe de la aldea, caminando con una marcada cojera. Al verla, deciden burlarse de ella. Los niños no solo se mofaron del caminar de Kumara, sino que llegaron a untarle estiércol de vaca en la cara, pero jamás imaginaron que esta broma malintencionada desataría una venganza aterradora. Esa misma noche, ocurrieron una serie de sucesos inexplicables. A la mañana siguiente, cuando los adultos los encontraron, los niños habían sido decapitados, y sus cabezas, empaladas en estacas. Un crimen de una crueldad tan atroz desató la furia de toda la aldea. Todos apuntaban a la misma sospechosa. La asesina era Kumara, la hija del jefe. La prueba estaba en la escena del crimen. Habían encontrado su muñeca. Frente a las acusaciones de los aldeanos, el jefe intentó calmarlos, insistiendo en que todo requería pruebas claras. Prometió que investigaría el asunto personalmente. Les aseguro que les daré una respuesta. Una vez que los aldeanos se marcharon, la esposa del jefe no pudo ocultar su angustia. ¿Acaso era posible que su hija de apenas 10 años fuera la responsable de tal masacre? 10 años antes, el jefe era el hombre más rico de la región. Poseía innumerables fábricas y gobernaba sobre miles de hectáreas de tierra fértil. Pero una sombra empañaba su felicidad. Él y su esposa llevaban 7 años casados, y aún no habían concebido. Por esa razón, su inmensa fortuna no tenía heredero. Nadie que continuará su linaje. 0 horas, 1 minuto y 20 segundos guión mayor que 0 horas, 1 minuto y 22 segundos en un arrebato de ira, le dio un ultimátum a su esposa. Si en el plazo de un año seguía sin quedar embarazada, él tomaría una segunda esposa. La mujer, tras probar innumerables remedios populares, solo podía llorar en soledad, sintiéndose impotente. Un día, escuchó por casualidad que la esposa de un sirviente había concebido gracias a la ayuda de una hechicera. Había quedado encinta casi de inmediato. Una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Sin pensarlo 2 veces, fue en busca de aquella mujer. Tras escuchar su súplica, la hechicera le advirtió que solo dominaba las artes oscuras. Podía ayudarla a sellar un pacto con un demonio, para concebir un par de gemelas. Pero el precio a pagar era que una de las 2 niñas nacería con una apariencia deforme y una naturaleza perversa. La madre debía prometer que criaría a ambas por igual. Cuando las gemelas cumplieran los 10 años, el demonio vendría a reclamar a la niña deforme. Si la madre rompía el pacto o las trataba de forma injusta, una terrible catástrofe caería sobre toda la familia. Desesperada por preservar su riqueza y su estatus, la esposa no lo dudó ni un segundo. Aceptó de inmediato sellar el pacto con el demonio. Apenas bebió el extraño brebaje que le dio la hechicera, su cuerpo reaccionó con una violencia inusitada. Tras una fuerte convulsión, su cuerpo comenzó a retorcerse sin control. Al ver que su vientre plano se hinchaba de forma antinatural, la hechicera recitó un conjuro a toda prisa, haciendo que el vientre volviera a la normalidad. El poder maligno que la poseía también se desvaneció. La hechicera le anunció con alegría a la mujer que el ritual había sido un éxito. En 2 meses, con toda seguridad, quedaría embarazada. Y en efecto, no mucho tiempo después, el médico le confirmó que esperaba gemelas. El jefe de la aldea no cabía en sí de felicidad, incluso antes de que las niñas nacieran. Él ya había elegido sus nombres: Kumara y Sumara. Pronto llegó el día del parto. Tras un dolor insoportable, finalmente dio a luz a su primera hija, Kumara. Pero, extrañamente, la bebé no emitía sonido alguno. La partera supo al instante que algo andaba mal, pero para no perturbar a la madre en pleno parto, guardó silencio. Cuando se escuchó el llanto de una segunda bebé, Sumara había nacido. 0 horas, 3 minutos y 10 segundos guión mayor que 0 horas, 3 minutos y 11 segundos. Sin embargo, cuando la partera la vio, no pudo ocultar una mueca de horror. Justo en ese momento, el jefe entró, alertado por el ruido. Descubrió que Kumara, en la cuna, había dejado de respirar. Mientras tanto, la niña Sumara en brazos de la partera estaba viva y sana. El jefe no podía aceptar que su heredera fuera una niña deforme, así que tomó una daga de la habitación y la hundió directamente en el corazón de Sumara. Al presenciar esta escena, la esposa sintió que su mundo se venía abajo. Asesinar a la hija del demonio significaba romper el pacto. Ahora, su familia estaba condenada. Pero ocurrió algo inesperado. Sumara solo convulsionó con acento agudo un instante, y Kumara, en la cuna, volvió milagrosamente a la vida. Ante esto, el jefe anunció a toda la aldea que Kumara sería su única y legítima heredera. Pero lo que él no sabía era que su acto impulsivo condenaría a su familia a no volver a conocer la paz. Aunque Kumara era una niña hermosa, la falta de oxígeno al nacer le causó daños cerebrales y un desarrollo lento. Incluso a los 5 años, no podía caminar por sí sola, y mucho menos hablar. Kumara parecía ser consciente de que era diferente. Su carácter se tornó cada vez más irritable. Cada vez que montaba en cólera en casa, el jefe ordenaba a los criados que la ataran, la encerraran en el almacén y la obligaran a mirar a la pared como castigo. Su madre no se atrevía a oponerse, porque solo ella sabía que toda aquella desgracia podía ser el resultado de la maldición del demonio. Los años pasaron volando. Kumara se había convertido en una joven de gran belleza, debido a las deficiencias de su hija. Su padre le prohibía salir por temor a la vergüenza. Aquel día, Kumara se escapó al pueblo, y fue reconocida por los niños de la aldea.
Sabían que era la hija, tonta, del jefe. Con malicia, usaron fruta para atraerla. Apenas Kumara se acercó, los niños le sujetaron la cabeza con fuerza. Luego, aplastaron la fruta y se la restregaron por la cara. No contentos con eso, recogieron piedras y comenzaron a arrojárselas. Kumara, indefensa, solo podía quedarse allí, soportando y llorando. Su propio padre lo presenció todo desde la distancia, pero no se acercó a ayudarla. Al contrario, asumió que Kumara estaba robando, y que se había escapado para dejarlo en ridículo. Tras un grito de ira, la azotó sin piedad con un látigo de cuero. Un sirviente quiso intervenir, pero no pudo hacer nada. Después de llevarle medicina a Kumara, le regaló una muñeca por su cumpleaños. Y la bondad de este sirviente fue el único rayo de luz en la vida de Kumara. Kumara pensaba que estaba condenada a vivir bajo la sombra de un padre cruel, pero la aparición de una extraña niña estaba a punto de cambiar su destino para siempre. En plena noche, mientras Kumara dormía, de repente escuchó una voz que la llamaba por su nombre. Kumara miró a su alrededor y vio la puerta del armario abriéndose lentamente. Acto seguido, una niña calva de su misma edad salió de su interior. La niña le dijo a Kumara: soy tu hermana gemela, Sumara, pero fue brutalmente asesinada por nuestro propio padre al nacer. Al escuchar sobre la crueldad de su padre, Kumara sintió una profunda empatía. Viendo esto, Sumara aprovechó para manipularla. Incluso se hizo pasar por su única amiga. La inocente y bondadosa Kumara no sospechó nada. Obedeció ciegamente todas las órdenes de Sumara. Lo que no sabía era que la niña frente a ella era en realidad un demonio despiadado, y Sumara había venido a cobrar su venganza. Esa noche, el jefe trabajaba en su estudio cuando fue molestado por el piano de Kumara. El sonido lo sacaba de quicio. Corrió furioso y le dio una bofetada a su hija. Pero en ese momento, Kumara ya estaba completamente poseída por Sumara. Entró silenciosamente en el estudio, y de repente, reveló un rostro demoníaco. Kumara tomó una pluma del escritorio, y apuñaló repetidamente las manos y los pies del jefe, para darle una lección. El hombre, enfurecido, ató a Kumara a una cruz, y la dejó bajo el sol abrasador todo un día. Pero eso no sirvió de nada. Al contrario, solo avivó el odio de Kumara hacia su padre. Comenzó a volverse cada vez más desafiante. Al ver que Kumara se atrevía a orinar sobre la mesa del comedor, el jefe llamó a un sirviente de inmediato, para que la encerrara en el almacén. Apenas el sirviente se acercó, Kumara lo agarró del pelo con saña. Se negaba rotundamente a soltarlo. La esposa corrió a separarlos. De repente, vio en el espejo a una niña extraña de pie junto a Kumara, incitándola a rebelarse. Tras provocar la ira del jefe, Kumara salió corriendo de la casa. Cuando la madre y el sirviente la encontraron, se horrorizaron al verla devorando carne cruda. El comportamiento anómalo de Kumara no tardó en llamar la atención de todos. Cuando un hechicero le preguntó por su extraña conducta, Kumara solo pudo explicar, impotente, que todo era obra de una entidad llamada Sumara. Al pasar por allí, la madre escuchó ese nombre. De repente, le invadió un pánico absoluto. Temía que el fin de su familia estuviera cerca. Así que corrió a buscar a la hechicera de antaño en busca de ayuda. Pero al llegar, descubrió que había muerto el mes anterior. Para evitar que su hija causara más problemas, el jefe la encerró de forma permanente en el almacén. La familia del jefe finalmente tuvo un breve periodo de paz. Un día, un grupo de niños con una pelota invitó a Kumara a jugar. Sin embargo, en cuanto ella salió cojeando, los niños la rodearon. Empezaron a burlarse de ella sin motivo. Al ver que Kumara no se defendía, los niños se ensañaron aún más. Recurrieron a todo tipo de bajezas para atormentar a la pobre niña. Afortunadamente, el sirviente apareció a tiempo y ahuyentó a los matones. Al ver a sus padres observando a lo lejos, indiferentes, una llama de odio puro se encendió en el corazón de Kumara. Esa noche, Sumara poseyó su cuerpo una vez más para consumar su venganza. La entidad no tardó en fijar su primer objetivo. Al oír un ruido, un niño levantó la vista, pero no vio a nadie. Al principio, creyó que eran sus amigos gastándole una broma, pero al mirar de nuevo, vio a Kumara, y tras ella, una ominosa sombra acechando. El niño, aterrorizado, se dio la vuelta y huyó despavorido. Pero, ¿cómo podría el demonio dejarlo escapar? Tras atrapar al niño, le abrió un profundo agujero en la espalda, y luego arrojó su cuerpo sin vida a un pozo. Poco después, fue a por los otros dos niños. Arrebataron a una las vidas de sus acosadores. Le produjo a Kumara un placer que jamás había experimentado. Los tres niños desaparecieron sin dejar rastro. Esto sumió a sus padres en la desesperación. Movilizaron a toda la aldea para la búsqueda. Kumara aprovechó la confusión para volver a la entrada de la aldea. Frente a la provocación de la niña, algunos de los matones restantes no la tomaron en serio, pero en cuanto se acercaron, fueron masacrados en el acto. A la mañana siguiente, los cuerpos de los niños desaparecidos fueron encontrados. Poco después, un campesino en el campo presenció una escena dantesca. En una sola noche, 7 niños habían muerto de forma trágica. Los aldeanos, cegados por la ira, marcharon a la casa del jefe, el principal sospechoso, exigiendo respuestas. Tras despedir a la multitud, el jefe fue directo al almacén. Al ver el pasadizo secreto en la pared, sintió una profunda inquietud. Inmediatamente fue a interrogar a su esposa. Llegados a este punto, a la mujer no le quedó más remedio que confesar toda la verdad. Al oír el nombre de Sumara, el jefe recordó a la niña que asesinó. Se negaba a aceptar la realidad. Pensó que solo eran los delirios de su mujer. Así que fue personalmente a confrontar a Kumara.
Tras recibir una respuesta afirmativa, el jefe ordenó de inmediato que encadenaran a Kumara y la encerraran de nuevo en el almacén. Luego, fue en busca de un hechicero que pudiera ayudarlo. El sirviente, al ver el estado de Kumara, sintió una profunda pena en su corazón. Para no involucrarlo, Kumara le advirtió que en su 10º cumpleaños, al día siguiente, algo terrible iba a suceder. Por eso, le rogó que se marchara cuanto antes, lo más lejos posible de allí, aunque con gran pesar. Pero para salvar la vida, el joven sirviente huyó de la aldea. Mientras tanto, el jefe había encontrado al hechicero más poderoso de la comarca. El hechicero vio en el agua bendita que la esposa había hecho un pacto con un demonio para concebir. Originalmente, solo debían criar a las gemelas hasta los 10 años, y todo se habría resuelto. Pero el acto del jefe al matar a la hija del demonio había desatado la furia de la entidad maligna. Esta noche, a la medianoche, Kumara será poseída por completo por Sumara. Las consecuencias serán inimaginables. La única solución ahora es destruir a Sumara para siempre. De lo contrario, la maldición jamás terminará. El hechicero le entregó al jefe una espada encantada, y le ordenó que le llevara a Kumara de inmediato. Si el tiempo se agotaba, debía usar esa misma espada para atravesar el corazón de Kumara. Aunque Kumara moriría, no se podía permitir que la hija del demonio siguiera existiendo. En ese mismo instante, la hija del demonio ya había comenzado a actuar. Primero, buscó al sirviente que solía atormentar a Kumara. Pretendía estrangularlo hasta la muerte, pero la fuerza del sirviente era muy superior. La apartó de un empujón, y corrió hacia la casa principal pidiendo ayuda, pero fue en vano. Mientras tanto, la madre dormía profundamente. De repente, la despertó el estridente sonido del piano. Se incorporó de un salto, y vio a Kumara, cubierta de sangre, acercándose lentamente hacia ella. Y Sumara acechaba a su lado, susurrándole al oído. La mujer supo que algo terrible iba a pasar. Corrió a su habitación, y atrancó la puerta. No te acerques, te lo ruego, Kumara. Aléjate, aléjate de mí. Socorro, por favor, te lo suplico. Paralizada por el terror, la madre tomó una silla y se la arrojó a Kumara. Este acto enfureció aún más al demonio. Sumara obligó a Kumara a destrozar la puerta, para castigar a la madre por su abandono. Evitó a propósito los puntos vitales, y le clavó un cuchillo en la pantorrilla, justo cuando se disponía a atacar la otra pierna. La madre comprendió de repente, que, aunque no había dañado a Sumara directamente, durante todos esos años, tampoco había sabido cuidar de su otra hija. La madre le suplicó a Sumara que le permitiera dedicarle unas últimas palabras a Kumara. Al escuchar la sincera confesión de su madre, Kumara decidió perdonarla. Pero Sumara no estaba de acuerdo. Retomó el control del cuerpo de Kumara, y le asestó una puñalada mortal en el vientre a su propia madre. Poco después, el jefe de la aldea regresaba a casa. Solo faltaban 2 minutos para la medianoche. Al ver la masacre en su hogar, el jefe abrazó el cuerpo de su esposa, consumido por el remordimiento. Pero cuando el reloj marcó las 12, ya era demasiado tarde. El demonio había llegado. La posesión se había completado. El jefe se dio la vuelta y echó a correr. Sin embargo, se torció el tobillo, y rodó por las escaleras. Arrastrando su pierna herida, alertó a toda la aldea. Gritó que Kumara era la asesina, que su esposa también había muerto a manos de ella, y que hoy, él mismo impartiría justicia. Los aldeanos, enfurecidos, tomaron sus armas, y marcharon directamente a la casa del jefe. Pero para entonces, Kumara ya había desaparecido. El jefe, liderando a la turba, se giró y descubrió a Kumara a lo lejos. La persiguió sin dudarlo. Tras atraerlo a un maizal, Kumara lo atacó por sorpresa. Pero al fin y al cabo, la entidad habitaba el cuerpo de una niña de 10 años. Su fuerza no era comparable a la de un hombre adulto. Después de que el jefe dejara inconsciente a Kumara, planeó matarla para acabar con el problema de raíz. Pero en el último momento, la compasión pudo con él. El hombre metió a Kumara en un saco, con la intención de llevarla ante el hechicero para un exorcismo. Pero justo en ese instante, Kumara logró liberarse del saco. La entidad volvió a atacar a su padre por sorpresa, pero él la neutralizó con facilidad. Esta vez, el jefe no vaciló. Levantó la espada, y la clavó directamente en el corazón de Kumara. Pensó que todo había terminado, pero no podía estar más equivocado. Al segundo siguiente, Kumara volvió a la vida. Dicho esto, Sumara asesinó a su padre sin piedad. Al día siguiente, cuando los aldeanos encontraron al jefe, yacía colgado en el campo con el vientre abierto. Incluso el hechicero, a cientos de kilómetros de distancia, apareció con la cabeza atravesada por un objeto afilado. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Sumara, pero la leyenda sobre ella pervive en el folclore, porque Sumara puede aparecer en cualquier momento, para arrebatarte la vida. Y con esto, la historia de hoy llega a su fin. Soy Alon. Nos vemos en la próxima.